7 de la mañana con 38 minutos, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta con la actualización informativa y vamos a la entrevista del día. Actualicémonos en política, lo que está ocurriendo en las carreras presidenciales, las colectividades, vienen elecciones por supuesto parlamentarias en noviembre, hay mucho que hablar con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, candidato a diputado además por el distrito 22, aquí lo tenemos ya con nosotros conectado. ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenos días para usted. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Gerardo, Claudia, muchas gracias por la invitación. Muchas Un poco helado gracias. acá en el sur, ¿Ah, sí? pero Por la partiendo la Araucanía, mañana ¿no? con harta energía. En la Araucanía, Así es. donde nos escuchamos allí en Temuco en el 96.7 FM. Diputado, me imagino, usted mismo muy recientemente decía que si Evelyn Matei no pasaba segunda vuelta, Chile Vamos desaparecía, se acababa como coalición. Primero lo sigue sosteniendo, ¿y por qué le parece que podría desaparecer del mapa una coalición antigua, digamos, anclada en partidos como Renovación Nacional y la UDI, que tienen que tienen mucha más historia que Republicano? Sí. Lo primero es que efectivamente yo espero que la situación de Evelyn Matei vaya a darse vuelta. De hecho, creo que llega esta semana, que va a partir ya oficialmente la campaña el día miércoles, en una muy buena situación, repuntando en las encuestas, cosa que es muy difícil. Pero sin embargo lo logró hacer con un tremendo desempeño en el debate y todas las encuestas muestran que la distancia entre Evelyn Matei y la candidatura de Janet Jara y José Antonio Kast se están acortando, por lo tanto todavía tenemos la esperanza, y yo creo que así va a ser finalmente, de que Evelyn Matei pase a la segunda vuelta y sea la próxima presidenta de Chile. Ahora, con respecto a lo que yo señalé en la segunda, en esa entrevista, es que efectivamente, si es que Chile Vamos no pasa a segunda vuelta, puede haber un término de la coalición, pero una cosa es el término de la coalición, otra el término de los partidos que la sustentan. Yo creo que bajo ninguna circunstancia RN, la UDI van a desaparecer. De hecho, creo que si uno suma los parlamentarios que van a tener esas dos colectividades, va a ser ampliamente mayor que lo que tiene el Partido Republicano. Pero lo que yo señalo es que si es que efectivamente José Antonio Kast, quien pasa a segunda vuelta, vamos a tener que tener una nueva coalición de gobierno. Yo creo que a esta altura es miope pensar que si Chile Vamos llega a pasar a segunda vuelta no va a necesitar de Republicanos, y que si Republicanos que pasa a segunda vuelta no va a necesitar de Chile Vamos. Vamos a tener que tratar de converger en una coalición mucho más amplia de lo que actualmente es Chile Vamos, y eso es lo que yo traté o intenté decir en esa entrevista en la segunda. ¿Apunta a reordenar entonces o considerar reordenar esas alianzas, ¿no? Ese bloque ya dejaría de existir como tal y quizás ahora tendría que tener nuevos componentes, nuevos integrantes? Exactamente. Y yo creo que eso se va a dar porque hoy día el Partido Republicano ha irrumpido con fuerza en el escenario político, y creo que lo que está esperando la gente de nuestro sector, de la derecha tradicional o de las derechas alternativas, es que nosotros dejemos de pelear entre nosotros y entendamos que el adversario político está al frente y que es la continuidad de un mal gobierno como ha sido este. Sí, pero diputado, usted además es vicepresidente de la UDI. ¿Será tan fácil generar eso? Primero, en su partido, me ha tocado hablar con algunos dirigentes, hay temor. Consideran que el Partido Republicano ha ido absorbiendo, primero, ese espíritu de la UDI popular, que se ha ido, o sea, la gran amenaza es para la UDI, los republicanos, no tanto para Renovación Nacional, que está más anclado en el centro. Entonces, ¿cómo ve usted esa diferencia? ¿No tiene el temor de que sean absorbidos por republicanos? Esa es una discusión que está puesta sobre la mesa desde que comenzó este quiebre con el Partido Republicano. Recordemos que José Antonio Kast fue candidato a presidente de la UDI, fue secretario general del partido, que muchos de quienes hoy día están en el Partido Republicano se formaron en los cuadros de la Unión Demócrata Independiente, y por lo tanto yo efectivamente creo que hay mucha más coincidencia de la que uno cree entre la UDI y el Partido Republicano. Eso es lo que también traté de decir en esa entrevista. Ahora, ese temor existe y yo creo que no va a ocurrir en la medida en que la UDI pueda tener una buena plantilla parlamentaria como la que yo creo que hemos logrado construir. Ajá. Tenemos un alto número de incumbentes, tenemos rostros nuevos, como el caso mío, Constanza Juve, Ricardo Neumann, Jaime Coloma. O sea, hay una generación sub-35 también que está irrumpiendo con fuerza en la UDI, y nosotros esperamos tener un buen desempeño en la elección presidencial, por supuesto, con Evelyn Matei, y en la elección parlamentaria. Usted escucha al vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, y candidato por el Distrito 22 a diputado, conversando con Primera Pauta. Entiendo entonces, para conclusión final y pasar a lo siguiente, es que tienen, si dependiendo del resultado de esta segunda vuelta, de esta primera vuelta presidencial, tiene que rearticularse la derecha, y eso implicaría
considerar un pacto donde estén todos ustedes juntos, republicanos y lo que conocemos actualmente como Chile Vamos. Exactamente, yo siempre he dicho, la primera vuelta en realidad es una primaria para la derecha. Nosotros desde la UDI insistimos hasta el cansancio en dos cosas. En una única lista parlamentaria, porque sabíamos que con una sola lista parlamentaria la derecha hubiese asegurado mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y también insistimos mucho, y la misma Evelyn Matei insistió en su minuto en esto, en haber tenido una primaria amplia con Johannes Kaiser, con José Antonio Kast, con todos los que se sentían de oposición. Lamentablemente en ese minuto esa opción fue descartada no por nosotros, sino que precisamente por el Partido Republicano y otras fuerzas. Y por lo tanto yo creo que la primera vuelta es en realidad la primaria de la derecha, es la primaria de la oposición, y estoy convencido de que sea quien sea el que gane esa primera vuelta, el que esté en la segunda, en el balotaje, digamos, va a contar con el apoyo de los otros sectores. Aun cuando para Republicano, para José Antonio Kast, ustedes representen lo que ellos han llamado la derechita cobarde. Bueno, así como hay muchos que decían que les dolería la guata ser parte de un gobierno del Partido Republicano, yo creo que el Partido Republicano también va a tener que tomarse un viadil para entender que van a necesitar al resto de la oposición si es que llegasen a pasar a segunda vuelta. Ya, ahí hay cosas interesantes porque Republicanos ya obtuvo un triunfo en el proceso constituyente, que usted bien entiende muy de cerca, pero se lo farrió. Quizás allí están los datos o quizás las características que tiene Chile Vamos que no ha mostrado hasta aquí Republicano, de saber negociar, de saber transar, de saber ceder. Yo creo que es una de las grandes diferencias entre ambos sectores, ¿eh? Que por una parte Chile Vamos ha sido gobierno, sabe lo que es tocar la guitarra, por así decirlo, y sabe que gobernar es mucho más complejo que simplemente vociferar fuerte los problemas que hoy día existen. Y en eso creo que hay una ventaja comparativa de nuestro bloque por sobre el Partido Republicano. Pero también es cierto que cuando se le achaca al Partido Republicano esto del fracaso del segundo proceso, que yo creo que efectivamente se cometieron errores no forzados que podrían no haberse cometido, pero también hay que hacer una autocrítica de que el segundo proceso constitucional, desde mi punto de vista, yo fui constituyente en el primer proceso, creo que el segundo proceso constitucional nació muerto, porque los chilenos a esa altura del partido ya se daban cuenta que los grandes problemas de nuestro país no pasaban por cambiar la Constitución, y por lo tanto obviamente que ese fue un proceso que nace cuesta arriba, con una ciudadanía que ya venía de un proceso completamente fracasado, como había sido el primero, completamente apática con el tema constitucional. Entonces yo creo que también, es verdad, hay errores que cometió el Partido Republicano en ese proceso que creo que se podrían no haber cometido, pero también es injusto achacarles a ellos el fracaso del segundo proceso constitucional cuando es un proceso que efectivamente, desde mi punto de vista, a título personal hablo acá, creo que nació efectivamente con una apatía hacia la ciudadanía desde el minuto uno. Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, candidato además a diputado por la Araucanía. Me tocó entrevistar a Jacqueline Van Rysselberghe para el día de la tercera ayer, le salió publicado. Y ella discrepa de usted, dice que aquí José Antonio Kast no solo se farrió esa oportunidad de haber liderado un segundo proceso y haber tenido una constitución, ¿no? Porque dice, bueno, tenían mayoría y decía ella, y finalmente Republicano provocó algo impensado, que terminó la izquierda defendiendo la Constitución de Pinochet. O sea, ella pone en ese punto, en el segundo proceso constitucional, donde se jugó su liderazgo José Antonio Kast. Es muy crítica al respecto, dice, bueno, sí, y eso le pesa. Yo tengo una visión distinta ahí de la vicepresidenta también del partido. Sí. ¿Por qué el Partido Republicano tuvo una tremenda mayoría en ese proceso? Recordemos que en ese proceso el Partido Republicano pasó por encima de Chile Vamos. La UDI tuvo 6 constituyentes, Renovación 5, y el Partido Republicano tenía algo así como 22 consejeros. O sea, nos pasaron por arriba. ¿Y nos pasaron por arriba por qué? Porque el Partido Republicano fue a ese proceso precisamente diciendo que el segundo proceso constitucional era un error. Y por lo tanto, yo creo que ahí también hay que hacer una autocrítica nuestra de si es que la gente en ese minuto consideraba que un segundo proceso constitucional, con todo el desgaste que habíamos tenido el primero, era necesario o no. Usted escucha a Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, conversando con Primera Pauta. Eduardo, hablemos de la campaña de Evelyn Matei, su candidata presidencial. La pregunta del millón probablemente sea si alcanza o no el tiempo para que ella recupere el terreno perdido. Algunos decían que quedaban 70 días, en realidad faltan 62 días para el 16 de noviembre. Alcanzar el tiempo y dónde se desperdició el tiempo, digo, porque pareciera que lo que está mostrando ahora es más bien lo que antes debió haber mostrado, pero se farrearon algunos meses. ¿Por qué pasó eso?
Sí, yo creo que el primer diseño, efectivamente, de la campaña de Lima Matei no era un buen diseño, esto de tantos voceros, de vocerías que de repente no acertaban comunicacionalmente, creo que nos terminó costando caro. Ahora, parte la campaña este miércoles, el 17 de septiembre, ya en terreno, y en ese sentido creo que la maquinaria de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, que son partidos que tienen una penetración a lo largo de todo Chile, con alcaldes, concejales, core, etcétera, le va a permitir agarrar fuerza a la candidatura de Lin Matei. Y estoy seguro que durante estos 60 días vamos a ver una Evelyn Matei con seguridad, con un relato y con un mensaje ya mucho más claro. Y creo que 60 días en política es mucho tiempo. ¿Ya? Hoy día la distancia se han ido acortando y creo que si seguimos manteniendo este ritmo, efectivamente podemos llegar al 16 de noviembre en una muy buena posición que le permita a Evelyn Matei pasar a segunda vuelta y ser la próxima presidenta de Chile. ¿De qué se tiene que cuidar Evelyn Matei a su juicio? Uy, yo creo que las campañas de primera vuelta o las campañas presidenciales son como el tenis, de repente gana el que menos se equivoca. Entonces yo creo que hay que evitar los errores no forzados. Eh, y también siento que a medida que vaya avanzando esta campaña presidencial y vayamos viendo debates, se va a ver que Evelyn Matei es la que está mejor preparada para asumir la presidencia de Chile en estos momentos. Ahora, también llamó la atención en el debate, Eduardo Cretón, no sé cómo lo ve usted, que la figura que lució también mucho en el debate fue Johannes Kaiser, que marca una postura muy clara de una derecha probablemente más dura, más firme. ¿Qué lectura hace usted respecto de eso? ¿Hay algún mensaje para Chile Vamos de leer allí o no? Sí, mire, yo creo que lo de Johannes Kaiser fue un buen desempeño en el debate presidencial. Le habló a la gente que él tenía pensado hablarle y de manera muy simple y concreta. Yo creo que ahí hay una lección que de repente Chile Vamos puede sacar, ¿eh? Yo siempre he sido muy crítico de que nosotros de repente caemos en el tecnicismo, esto del presidente Piñera, el gobierno de los mejores, o de que tenemos los mejores equipos, y de repente lo que está esperando la gente son cosas simples y concretas y que demuestren carácter. Y creo que en eso Johannes Kaiser tiene una gran virtud, que habla de forma simple y sencilla a la gente, y eso es lo que pudimos ver en el debate. ¿A quién le quita más votos Johannes Kaiser? Probablemente a José Antonio Kast. Y por lo tanto... Y Cast a ustedes, o sea, hay un efecto dominó. Sí. O sea, que por eso te digo, la primera vuelta es la primaria realmente de la oposición. Y está bien que así sea. Hay proyectos distintos entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, por supuesto, pero también cuando uno mira los programas, se da cuenta que hay un amplio marco de coincidencia entre esas candidaturas. Oiga, ¿y quién es el candidato a derrotar para esta segunda vuelta? Porque uno dice pasar a segunda vuelta, está claro, no importa ser primero, pero ¿a quién van a derrotar? ¿A Janet Jara o a José Antonio? ¿Qué dice su realidad hoy por hoy? Sí. A ver, yo creo que lo de Janet Jara, pese a que tuvo un mal desempeño en el debate, pese a que tiene una candidatura que se ha enredado con muchos temas del Partido Comunista, el tema de Jado y un montón de otras cosas, sigue siendo una candidatura que es formidable. O sea, este es un gobierno que, a pesar de que lo ha hecho mal, tiene un 30% de apoyo que es muy sólido, que es el mismo 32% de los chilenos, o sea, 38% de los chilenos que votó a favor de la propuesta de constitución del primer proceso. Claro. Entonces, es un votante muy duro, muy ideológico, y por lo tanto yo creo que lamentablemente la candidatura a derrotar en la segunda vuelta va a ser la de Janet Jara, y por eso es tan importante que hoy día todos los que nos sentimos opositores a este gobierno entendamos que para derrotar a Janet Jara en esa segunda vuelta vamos a necesitar conversar entre nosotros y poder generar un acuerdo que nos permita recuperar el orden y la estabilidad en nuestro país. Entiendo entonces que en primera vuelta el candidato a derrotar es Kast, no Jara. Yo creo que es más factible que ocurra eso porque el votante que hoy día se ha inclinado por la candidatura republicana es un votante que hace 6-7 meses atrás estaba en la candidatura de Evelyn Matei. Claro. Y por lo tanto, mi perspectiva es que es a esas personas a las que hay que reencantar, y para eso es bueno decir de que si bien Evelyn Matei logra convocar un espectro político amplio que va desde personas como yo, que nos sentimos claramente identificados en la derecha, hasta personas que se sentían más identificadas con el centro, incluso algunos que tienen pasado exconcertacionista, pero hay que ir a hablarle a ese votante, que es un votante que hoy día se siente más inclinado hacia la derecha. Pero ¿a usted le parece bien inclinarse hacia el centro? Ese debería ser el espacio político. O hacia la derecha, claro, yo lo entendería más hacia la derecha, porque claro, ganar la yo creo que esta elección se va a ganar si es que Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Bópoli, son capaces de reencantar al votante que históricamente ha votado por la derecha tradicional, la centro derecha, como uno la quiera llamar.
si en el fondo las derechas alternativas no nacen de la nada, nacen de una crítica, a veces injusta, a veces legítima, a las derechas tradicionales. Y yo creo, y eso también es parte de lo que trato de decir en esa entrevista en la segunda, de que lo que tiene que hacer las derechas tradicionales es hacer una autocrítica y volver a reencantar a ese votante que siempre vio en la UDI o en Chile Vamos una alternativa de derecha seria, que no simplemente se queda en denunciar las cosas, sino que tiene la capacidad de poder efectivamente hacer las grandes transformaciones que hoy día el país necesita. Claro, diputado, usted además como vicepresidente de la UDI, usted plantea justamente ir a contramano de lo que plantea la campaña de Evelyn Matei, se está inclinando al centro, usted dice vamos por la derecha. Pero esa es la gracia de la campaña de Evelyn Matei, que tiene personas que, como yo, que nos sentimos claramente identificados en la derecha, y personas que vienen del mundo de la exconcertación. Bien. Y eso es una tremenda virtud, porque lo que está haciendo Evelyn Matei es unir gente en torno a una misma causa, que es un gran equipo, que es Chile. Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, candidato a diputado por el Distrito 22, le agradecemos esta conversación con Primera Pauta. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igual usted, Gerardo, Claudia, que estén muy bien. Hasta luego, Eduardo. Adiós. Hasta luego, chao, chao. Son las